Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Santo Padre nuestro, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina del Cielo, del Padre. Qué muchedumbre, ¿no? Bueno, casi no nos alcanza el salón. Me alegra mucho esto. Tengo mucho gusto de compartir con ustedes este rato y según lo que me pidieron les interesaba que reflexionáramos era reflexionar sobre la espiritualidad y el carisma propios de Fasta. Y me parece bien porque es un modo de definir realmente qué somos. Y son palabras que se usan con demasiada ligereza, sin tener claro de qué se trata cuando digo carisma, cuando digo espiritualidad. Y si realmente me compete expresarlas con esta manera tan ligera de hablar, ¿no? Por eso vamos a tratar de aclarar un poquitito estas cosas y tratar de mostrar qué significan en Fasta estas dos cosas. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo en una primera definición. Cuando decimos espiritualidad, estamos hablando de una realidad de interioridad y de santificación. Cuando decimos carisma, estamos hablando de una realidad de exterioridad, de evangelización y de misión. Voy a repetirlo a ver si me entienden, o si me hago entender. Cuando digo espiritualidad, estoy hablando de una realidad de interioridad, de intimidad, de adentro del corazón y de santificación. Cuando digo carisma, estoy hablando de una realidad de misión, de evangelización y consecuentemente de exterioridad, que se expresa hacia afuera. Dicho esto, entonces señalamos que la espiritualidad es fruto del llamado del Señor a la santidad de las almas, a la vocación por la santidad. Y está presente desde los comienzos mismos de la Iglesia. Pero también podemos decir que no es homogéneo la evolución de la espiritualidad en la Iglesia, sino que ha tenido diversas manifestaciones y formas que se expresan según diversos carismas. Quiero decir que toda espiritualidad está en función de un carisma y sirve a un carisma. Y todo carisma, de alguna manera, está en relación con una espiritualidad. Y si el carisma es una realidad de exterioridad y de evangelización y de misión, quiere decir que el carisma está en relación directa con el proceso histórico que vive el mundo, porque el mundo es esencialmente histórico, es decir, cambia. La historia es natural a la realidad del hombre, es cambiante. Entonces, a medida que van cambiando las realidades históricas, la Iglesia va expresando esta realidad de evangelización y de misión de un modo distinto de acuerdo a las circunstancias que está atravesando.
y al mismo tiempo está necesitando un carisma, es decir, una realidad de santificación, de interioridad, que sostenga una espiritualidad, es decir, una realidad de interioridad y de santificación, que sostenga ese carisma que está vinculado directamente con la realidad histórica que el mundo está atravesando. Vamos a ver si podemos expresar esto con un ejemplo más directo y ustedes puedan verlo. Empieza la iglesia con Pentecostés. Pentecostés, viene el Espíritu Santo y comienza la historia de la iglesia. Ha terminado la historia del Jesús histórico y empieza la historia de la iglesia, con Pedro y los apóstoles recibiendo el Espíritu Santo. Gracias. Esta historia de la iglesia empieza a desenvolverse a través del ejercicio de un carisma que va expresando esta necesidad de evangelizar, de llevar el evangelio a todas las almas, a todos los hombres, hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo mueve, empuja, motiva hacia la evangelización, y detrás de esta evangelización salen los apóstoles anunciando el nuevo reino de los cielos que ya está en medio de nosotros, convocando a las almas a convertirse a Dios para incorporarse al reino de los cielos, recordando que para vivir en el reino de los cielos es necesario comportarse de alguna manera distinta al resto de la sociedad que los rodea, esta sociedad pagana, idolátrica, corrupta. Y entonces ahí mismo se va gestando, por un lado, esta realidad de misión y de evangelización que expresa el Evangelio en medio de una sociedad pagana, y al mismo tiempo los que se convierten al Evangelio asumen un comportamiento y un modo de vivir que mira a su santidad, a su propia santificación. Es un modo de interioridad, va cambiando la interioridad del hombre, ¿no? La interioridad del hombre va cambiando. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, dijo el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una justicia nueva, hay una moralidad nueva. La moralidad que hoy está presente no es moralidad. La moralidad que hoy está presente no es moralidad de ritualismos formales, no es una moralidad de afuera, no es una moralidad de exterioridad, es una moralidad de adentro. Hay que cambiar el corazón, hay que purificar el corazón, porque habéis dicho que se dijo no matarás, pero yo digo el que hable mal de un hermano ya está matando. Habéis dicho que se dijo no adulterarás, pero yo digo el que mire mal con ojos malos a una mujer ya adulteró en su corazón. Es la moral de adentro, de la interioridad. Es una nueva moral para convertirse al reino de los cielos. Entonces empieza el hombre a incorporar esta moralidad de adentro, empieza a gestar este hombre nuevo del Evangelio que va a caminar ya no solo respondiendo a estos grandes principios éticos universales que están expresados en los mandamientos, sino que el hombre va a caminar no solo respondiendo a estos principios éticos que ordenan su naturaleza al bien y a la verdad de Dios, sino que además va a ser rescatado desde su profanidad y va a ser sacralizado por las bienaventuranzas, que son nuevas, son novedosas. El hombre nuevo es el hombre de las bienaventuranzas. La moral del Evangelio es la de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren justicia, los que sufren persecución por la justicia, bienaventurados los que necesiten consuelo, bienaventurados. Las bienaventuranzas son la nueva moral del Evangelio. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que con el Evangelio aparece una respuesta de interioridad, de intimidad, que genera un comportamiento nuevo en orden a la santidad. Sed perfectos, dijo el Señor, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
y empieza el hombre a cambiar desde adentro. Entonces ahí empieza a gestarse lo que hemos hablado al principio, una nueva espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? La espiritualidad del alma, la espiritualidad del espíritu, la espiritualidad del corazón, la espiritualidad cristiana. Pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir anunciando el Evangelio, tiene que seguir evangelizando, y entonces va a necesitar también ser sostenida por el Espíritu Santo y tener carismas que le ayuden a edificar el cuerpo místico de Cristo, el reino de los cielos en medio de la historia de los hombres. Entonces, dos realidades. Por un lado, la espiritualidad que santifica, que perfecciona individualmente, que recibe las gracias, los dones de Dios para esta santificación. Por otro lado, necesita dones para edificar el cuerpo místico de Cristo, edificar el reino de los cielos en medio de la historia de los hombres. Y entonces, por un lado, este Espíritu Santo le va a dar dones para que el hombre se santifique, y estos llamarán dones de espiritualidad, y dones para que el hombre construya el cuerpo místico de Cristo. Estos se llamarán dones carismáticos. Entonces, tenemos claro que en la Iglesia hay dos tipos de dones: los que miran a la santidad personal y los que miran a la construcción del reino. Los que miran a la construcción del reino, los dones carismáticos, no reclaman necesariamente que quien los recibe sea santo, sino que sea instrumento de la gracia de Dios para construir el reino. Los dones de espiritualidad sí santifican, purifican, limpian y redimen. El Papa Juan Pablo II señalaba que después del Concilio Ecuménico Vaticano II, dice, aparecen en la Iglesia nuevos movimientos y nuevas asociaciones de la Iglesia. Porque por un lado, parecía que la Iglesia se estaba desplomando. Las viejas estructuras de la Iglesia parecían ya no estar a la altura de los acontecimientos históricos que la sociedad reclamaba. Y se había desplomado la cultura católica, que había sido construida en el ejercicio de estos dos dones, los de espiritualidad y los carismáticos. Se había construido una cultura, la cultura de la cristiandad, que le había llevado a la Iglesia siglos de siglos, milenios, para construirla. Esta cultura se había desplomado. Y entonces la Iglesia, frente al desplome de esta cultura, se atreve a convocar un gran concilio ecuménico para que vengan todos los obispos y nos pongamos de acuerdo cómo volver a evangelizar en medio de un mundo que está sin cultura católica, es decir, sin dones de santificación y dones carismáticos. Es una cultura secular, profana, pagana. Hay que volver a insertar el Evangelio en el corazón de las culturas y volver a incorporar las culturas a la vida de la Iglesia, para que entonces estas dos series de dones, que ya vamos a decir cuáles son, por un lado santifiquen, cambien el corazón del hombre, y por otro lado le den la posibilidad de actuar carismáticamente construyendo el reino de los cielos. ¿Me siguen? Bueno. Estoy cansado. Anoche dormí mal. Bueno. Entonces, el Papa Juan Pablo II llama y dice, qué notable, dice, que acá están apareciendo, dice, desde los comienzos de mi pontificado, he querido prestar especial atención a esto que está pasando en la Iglesia. ¿Qué está pasando en la Iglesia? Está ocurriendo que, por un lado, hay como un desplome de realidades antiguas que estaban sostenidas quizá burocráticamente, estructuralmente, pero que habían ido perdiendo la fuerza y el vigor que le daban los dones espirituales y los carismas. Y se desplomaban las viejas estructuras de la Iglesia
y había que construir otras. Y eso es como a la iglesia la construye el Señor. Y permítanme que les recuerde este texto de Mateo 16, cuando el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dicen, unos que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces, volviéndose, tomando la palabra Pedro, dice, ¿tú eres el Cristo? No, dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y tomando la palabra Pedro, dice, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Le contesta Jesús, bienaventurado Simón Barjona, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo dijo ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué te dijo mi Padre que está en el cielo? Que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, edificaré mi iglesia en futuro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Todo lo que desates va a ser desatado en el cielo. No hay ningún caudillo político, ningún emperador, ningún presidente, ningún zapatero que haya podido tener este poder que el Señor le dio a Pedro. Pedro ata y desata. Pedro ata y desata. Y lo que ata se ata en el cielo, lo que desata se desata en el cielo. Al que le guste, y al que no le guste, que no le guste. Este es el reino de los cielos. Y entonces fíjense que notable, Cristo dice, sobre esta piedra edificaré, yo el Señor edificaré en el futuro. Quiere decir que el Señor está siempre edificando sobre Pedro la iglesia. Y entonces, ¿qué dice Juan Pablo II? En ese Pentecostés de 1998, dice, acá está pasando una cosa rara. Porque mientras por un lado hay un desplome, al mismo tiempo aparecen nuevos movimientos y nuevas asociaciones de la iglesia. Es decir, nuevas realidades espirituales, de espiritualidad y de carisma, que están construyendo el reino de los cielos. ¿Quién lo construye? El Espíritu Santo. Y mientras unos tomaron el concilio como expresión de una realidad política y lo quisieron ideologizar y usar, el Espíritu Santo construía la iglesia de otra manera y suscitaba las nuevas instituciones y asociaciones de la iglesia. Es decir, nuevas ¿por qué? Porque volvían a expresar esta realidad de espiritualidad de un modo nuevo y esta realidad carismática de un modo nuevo para construir la nueva realidad de la iglesia en la nueva sociedad que se estaba gestando. Y aparecen infinitos movimientos. Fíjense qué notable, el año que viene se cumplen 50 años del concilio, y el año que viene se cumplen 50 años de fasta. El que quiera encontrar alguna relación, que la encuentre. Están las palabras del obispo, del Papa, ¿no es cierto? Y es notable la cantidad de nuevos movimientos y nuevas asociaciones que han empezado a aparecer en la iglesia. ¿Y qué significa? Entonces, el Papa usa la palabra movimiento. ¿Qué significa movimiento? Dice el Papa. Que en toda esta realidad donde se unen espiritualidad y carisma, en toda realidad donde hay una espiritualidad y un carisma, hay un movimiento, un nuevo movimiento de la iglesia. Para que haya un movimiento de la iglesia tiene que haber espiritualidad y carisma. Si hay solamente espiritualidad, no hay movimiento, hay inercia. Si hay carisma, pero no hay espiritualidad, puede ser que haya anarquía, pero no movimiento de la iglesia. La iglesia se mueve con estas dos realidades, espiritualidad y carisma. Bueno, Fasta cumple 50 años, nacimos junto al Concilio Ecuménico Vaticano II. Y yo creo que esto ya alguna vez lo hablé, pero lo quiero recordar para después pasar más directamente al tema de movimientos y carisma. Pero yo recuerdo que en enero o febrero de 1963, en un polvoriento rancho del Borbollón de Mendoza, escribía el primer estatuto de Fasta y ponía así: Fasta es un movimiento de laicos. No se asustan por esta palabra.
Fasta es un movimiento, no ponía fasta es un movimiento de curas, no ponía fasta un movimiento de monjas, ponía fasta un movimiento de laicos. Volvamos ahora a 1998, Pentecostés, víspera de Pentecostés de 1998, y escuchemos a Juan Pablo II. Dice, estos movimientos son de laicos. Qué notable, coincidimos. Lo habíamos dicho 50 años antes, o no sé cuántos años antes. No porque yo lo dijera, no, porque en definitiva es el espíritu que está construyendo la iglesia. No se olviden que este espíritu se quiso hablar y predicar a la burra de Balaam. Era una burra y la hizo predicar. No se trata ni de santidad ni de talento, se trata de instrumento, es otra cosa. Por eso me atrevo a hablar con ustedes de esto. Se trata de instrumento. Dios elige un instrumento y lo usa. Usó, lean el Antiguo Testamento, usó una burra y la hizo predicar. Suele haber analogías. Entonces el Papa señala, son laicales estos movimientos. ¿Qué significa laicales? Que no surgen de la jerarquía de la iglesia, no surgen de la jerarquía institución, surgen de la jerarquía carismática. La jerarquía institución es la jerarquía estructurada según los obispos, el Papa y los párrocos. No está ahí la cosa. La cosa viene por otro lado, viene porque el Espíritu mueve a quien mueve. Dice el Evangelio, Spiritus ubibunt spirat, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Y a veces se adelanta a los mismos apóstoles y sopla. Claro que finalmente serán los apóstoles los que tendrán que decir, esto es del Espíritu o no es del Espíritu, serán ellos. Pero a veces el Espíritu aparece sin ellos. Y eso es lo que salva a la iglesia. Que el Espíritu es libre y sopla cuando quiere. Y según sean las circunstancias históricas, Él va llamando y soplando. Entonces, el Papa dice, estos movimientos son laicales. Estos movimientos, dice el Papa, favorecen o posibilitan que quien se incorpora a ellos haga una experiencia de Dios en sus vidas. Importante, no dice estudie teología, porque más de un cura fue a estudiar teología alemán y vino herético. Haga una experiencia del misterio de Dios en sus vidas. ¿Qué es una experiencia? Significa una suerte de percepción interior de conciencia del misterio de Dios. Es decir, la conciencia es conocimiento de Dios conmigo, conocimiento de mí con Dios. Ahí está la experiencia. Adentro. Hagan esta experiencia del misterio de Dios. Dios presente en la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La conciencia es una especie de llamarada interior que aparece cada vez que yo tengo un requerimiento de bien, aparece la conciencia. No tengo requerimiento de bien, se va la conciencia. Tengo un requerimiento de bien, aparece la conciencia. Y si yo quiero resolverlo bien, me apoya. Y si quiero resolverlo mal, me muerde. Y ahí viene el remordimiento. Te mordió la conciencia, porque estabas haciendo mal. Porque no obraba según el requerimiento de bien que la conciencia te mostraba. Entonces, hacer la experiencia de Dios significa que Dios empieza a hacer mi bien, el bien que yo quiero, el bien que busco. No hay otro bien más que Dios, y solamente el de Dios yo descubro el bien. Y entonces aparece este primer principio ético universal. Amarás a tu Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer cambio. Esa es la primera gran experiencia de Dios en mi corazón. Entonces, estos movimientos, espiritualidad y carisma, ya dije que el Papa señala que los movimientos tienen estas dos cosas, ofrecen un espacio para que quien se incorpora a ellos haga esta experiencia misteriosa. Entonces yo recordaba aquel viejo estatuto, que después, como todos los estatutos se borran y se van haciendo otros, pero yo decía, la primera configuración del estilo miliciano
estilo, carisma, estilo, del estilo, es construir la invisible presencia de Dios en el corazón. De nuevo coincidíamos con el Papa, qué bueno. Y después decía, y después de esta experiencia, quien hace esta experiencia en estos movimientos asume una misión, una vocación, misión. Es llamado a hacer una misión en la iglesia, es decir, a ejercitar un carisma, a construir el reino, a edificar el reino. Pasa de la espiritualidad, conciencia del misterio de Dios en mi vida, presencia de Dios en mi corazón, realidad de interioridad, de santificación, un nuevo bien, el bien nuevo que me seduce y me cautiva. Tú me has cautivado, Señor, tú me has seducido, Señor, este nuevo bien que me seduce, que es el bien de Dios, me recompone, me restaura en la santidad original y en la gracia original, y entonces soy la criatura nueva, y entonces paso a ser llamado por Dios, vocación, a una misión, carisma, a ejercitar un carisma. Bueno, esta es la historia de Fasta, queridos míos. Fasta es eso, es un movimiento que tiene una espiritualidad y un carisma. Pasemos ahora capítulo 2. Pasemos ahora a ver cuál es esta espiritualidad de Fasta. Porque solemos decir con cierta ligereza, espiritualidad dominicana. Y es cierto. Pero, ¿qué es la espiritualidad dominicana? Vamos a ver si la podemos entre todos reflexionar. Primero quisiera expresarles cómo se van formando la espiritualidad en la iglesia. Ya saben que si digo espiritualidad, digo una realidad de intimidad y de interioridad que me santifica, que me perfecciona. No estoy hablando de una cosa de afuera, sino de adentro. Entonces, la iglesia, para poder tener esta realidad de interioridad y de intimidad que me perfeccione y me redima y me santifique y me haga una criatura nueva, me da 3 dones, principios. Toda espiritualidad tiene una verdad a creer, una moral a practicar, moral, y un culto a celebrar, culto. Dogma, moral y culto configuran, en términos genéricos, la espiritualidad. No hay espiritualidad sin dogma, sin verdad dogmática. ¿Y qué es la verdad dogmática? Es muy sencilla. A ver, recemos todo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Se termina el dogma. Esas son las verdades dogmáticas. Una espiritualidad no puede no tener estas verdades dogmáticas. Es decir, estas son las verdades profundas, hondas de mi fe. Yo adhiero con mi fe a estas verdades. Estas verdades además me motivan una vida moral adecuada para no transgredir estas verdades dogmáticas. La moral de las bienaventuranzas, dije, la moral de los evangelios como justicia que supera la de los simuladores, la de los hipócritas, una justicia de adentro del corazón, ¿no? Moral, nueva moral, la moral del evangelio. Y un culto a celebrar, porque tengo que darle alabanza a Dios, al Dios que gobierna, al Dios que es creador, al Dios gobernador, al Dios salvador, al misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces hay un culto a celebrar. Entonces, estas 3 realidades
configuran en primer lugar lo que es una espiritualidad. No hay espiritualidad sin dogma, sin verdad dogmática. Porque una espiritualidad sin verdad dogmática se transforma en una chifladura. Hay que agarrarse de las manos, pegar saltos adentro de la iglesia, adentro de gritar aleluya. Verdad dogmática, que sostenga. Moral, seria, que santifique, que perfeccione. Y culto, que celebre, que eleve a Dios la alabanza perfecta. Ahí está la vida espiritual. Entonces, no hay vida espiritual sin verdad dogmática que la sostenga. No hay vida espiritual sin vida moral, seria, que la practique. Y no hay vida espiritual sin un culto que lo celebre. Hoy, antes de venir acá, celebramos un culto. Rezamos, oramos, todos juntos. Esa es la vida espiritual. ¿Cuáles son los dones que Dios me da para poder practicar esta vida, esta espiritualidad? Bueno, el primer don que Dios da es la gracia santificante. El don de la gracia, que yo recibo el día de mi bautismo. Y viene la gracia a mi alma, y esta alma mía, que estaba separada de su justicia original y de su santidad original, vuelve a ser original, vuelve a su origen. Ser original significa volver al origen, es ponerse de pie, orior, en griego, orior, ponerme de pie, y volver a mi origen, vuelvo a mi origen. Soy inserto de nuevo en el misterio de la salvación, me insertan de nuevo en el misterio de mi redención, voy a ser de nuevo original. El día de mi bautismo es el día más original de mi vida, porque he sido insertado de nuevo en el misterio de mi origen. Vuelvo a estar de pie delante de lo que soy, hijo de Dios, hermano de Cristo, heredero del cielo. Ahí mi dignidad, más profunda y honda dignidad. Y entonces, de ahí en adelante, viene la gracia a mi alma y me pone de pie delante del misterio de Dios. Y después, así como del alma, principio operativo del hombre, surgen las facultades con las cuales el hombre actúa, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, los afectos, los sentidos, con los cuales opera, porque nadie opera con el alma directamente, el alma opera a través de las facultades. Así como estas facultades surgen como una suerte de emanación del alma y se instalan antropológicamente en la estructura del hombre, y el hombre es entonces cuerpo y alma, pero operando con las facultades, y ahí aparece su yo, su persona. Yo digo, yo como, yo no digo, como mi boca come, yo como, yo escribo, el yo está expresando una realidad que es más trascendente que la boca misma, que la mano misma que escribe, que el oído que escucha, el yo escucho, yo miro, el yo está expresando